Hola amigos. La OTAN se está autofagocitando, y está dejando al descubierto con toda crudeza, la realidad de su impotencia al meterse en una pelea para la que no estaba preparada. Esto ha creado una disfunción en sus cerebros, que les está provocando ser el hazmerreír de todo el planeta, que ya se ríen de ellos en todas las partes, si no fuese por lo serio que es, la brutalidad fascista que alberga en sus entrañas, y que la aplica contra los débiles hasta ensañarse. Han salido unas cifras de 2020, que han dejado el prestigio de la OTAN en bloque, a la altura del barro. Resulta que la producción industrial anual de China superó los 11 billones de dólares. Estas cifras han dejado helados a los capitostes de la OTAN, ya que supera la producción industrial total, de Estados Unidos, India, Japón, Alemania, Brasil y Canadá, que todos ellos juntos sumaron solo 11 billones de dólares. China se está convirtiendo en una enorme potencia industrial, y es capaz de superar de forma independiente a todo Occidente y sus aliados juntos. Estas altas capacidades de producción y crecimiento regular, dan a China una gran ventaja en términos de autosuficiencia en el comercio global, y la producción militar. Es posible que estas cifras a muchos no les diga gran cosa, pero tienen una importancia absoluta, porque normalmente la OTAN ha alcanzado su estatus, tanto militar como económico, colonizando países a punta de cañonera para robarles todos sus recursos. Esta ha sido su historia ancestral, y al final, cuando Rusia les ha frenado en seco militarmente para que no puedan seguir cometiendo más fechorías por el mundo, es cuando tendría que llegar el momento de sentarse a la mesa para redibujar el sistema por el que se tiene que regir el nuevo orden mundial que ya ha emergido, y en el que ya no tienen cabida el colonialismo ni el militarismo con los que la OTAN ha convertido al planeta en el basurero que hoy es. Y en el que nos encontramos además, con la paradoja de que el exponente máximo de ese estercolero, lo encontramos en la miseria que pueblan las propias calles de Estados Unidos, plagadas de tiendas de campaña de millones de personas abandonadas a su suerte. En los dirigentes de la OTAN, no existe ni el más mínimo asomo de que tengan intención de amoldarse a los nuevos tiempos. Por el contrario, se han puesto frente a todo el mundo, dispuestos a destruir a cualquiera que intente joderles el negocio. Y siguen a su puta bola intentando conquistar el mundo. Las pruebas más recientes las tenemos en la guerra que han emprendido contra Rusia, contra Palestina, y contra China. Que corroídos por la envidia del progreso de China, le han declarado la guerra comercial y militar para intentar que no sea más rica que ellos. Unos dirigentes dispuestos a llevar el fascismo hasta el genocidio de pueblos enteros como siempre han hecho en sus colonizaciones, como ahora, que con los brazos de su aliado Israel, están cometiendo el genocidio total del pueblo palestino. O con los brazos de Ucrania, que han intentado hacer lo mismo con el pueblo ruso, al que quieren hacer desaparecer junto a su cultura, para que nadie pueda reclamarle a la OTAN todo el territorio de la Federación Rusa, junto a sus inmensas riquezas que pretende robar. El que mejor ha retratado el espíritu nazi de estos dirigentes, ha sido el valiente presidente de Colombia Gustavo Petro, cuando el otro día, dijo públicamente que lo que están haciendo hoy con el pueblo palestino, no es más que un ensayo de lo que veremos de ahora en adelante. Pero en Rusia han encontrado la horma de sus botas militares, y están recibiendo el mayor correctivo de su historia. Rusia está enterrando toda la economía de la OTAN en Ucrania, y todo su prestigio militar, que por lo que estamos viendo era virtual. Y cuando estalló Oriente Medio, han llegado al ridículo de quedarse con el culo al aire, porque no tienen munición para atender a dos frentes a la vez. ¿Alguien se imagina lo que les pasaría si los palestinos tuviesen tanques y aviación para defenderse? ¿Y con este bagaje quieren abrir el frente de China? Luego os reiréis cuando suelo decir yo eso de, ¿pero dónde vais animales? Estos dirigentes son la mayor escoria del planeta. No tienen capacidad racional de nada. Ahora mismo tienen el problema del Mar Rojo, una nación que lleva más de 5 años luchando en una guerra contra los brazos de la OTAN. Pueden provocar una avería en Occidente del copón. El último barco atacado ha sido el barco alemán de contenedores, Al-Jazra. En Israel ahora dicen que la guerra puede durar muchos meses, lo que quiere decir que las cosas no le van nada bien a Occidente. Acaba de salir un comunicado palestino que habla de que las pérdidas israelíes en la franja de Gaza los últimos 5 días ascendieron a más de 100 vehículos militares.
Los hutíes en Yemen, respaldados por Irán, lanzaron ataques con misiles contra 2 buques de carga en el estrecho de Bab al-Mandeb, en el Mar Rojo, dijo el viernes un funcionario de defensa estadounidense. Según el Pentágono, el primer misil impactó en el buque portacontenedores alemán Al-Jazra, provocando daños y un incendio a bordo. Unas horas más tarde, un misil alcanzó otro buque portacontenedores, el MSC Palatium, provocando también un incendio, informó Associated Press. Aún no hay información sobre las víctimas como resultado de los ataques. El portavoz hutí, Yahya Sharia, admitió la responsabilidad de los ataques en una conferencia de prensa en Sanaa, diciendo que los ataques con misiles se llevaron a cabo después de que las tripulaciones del barco ignoraran las llamadas de las fuerzas marítimas yemeníes. Sharia también dijo que los hutíes están advirtiendo a todos los barcos que se dirigen a puertos mundiales, excepto a los israelíes, que mantengan abiertos sus dispositivos de reconocimiento para garantizar su seguridad. Los ataques se producen después de una serie de ataques recientes de los hutíes contra barcos en el Mar Rojo. Los hutíes han amenazado con atacar cualquier barco que se dirija hacia, o desde Israel, a pesar de que muchos de los barcos atacados no tenían conexión con el país. El asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Jake Sullivan, acusó a Irán de apoyar a los hutíes y pidió a las autoridades de la República Islámica que dejen de apoyar este tipo de ataques. Ante esto, Alemania enviará buques de guerra a las costas de Yemen, en una reciente declaración de la presidenta del Comité de Defensa del Parlamento alemán, Maria-Agnes Strack-Zimmermann, publicada por la dpa. Se propuso la participación de la Marina alemana en la protección de las rutas comerciales marítimas en el Mar Rojo. Esta declaración se produjo tras un ataque con misiles por parte de los hutíes de Yemen contra el buque portacontenedores Maersk Gibraltar. Strack-Zimmermann destacó que todos los participantes en el comercio del Mar Rojo deben hacer su parte para garantizar la seguridad de las rutas marítimas. Señaló la necesidad de que las empresas transportistas europeas participen activamente en este proceso. El incidente del Maersk Gibraltar ocurrió el 15 de diciembre, cuando el barco que viajaba de Omán a Arabia Saudita fue atacado por el grupo Ansar Allah. Posteriormente, la compañía danesa Maersk, uno de los mayores transportistas del mundo, anunció la suspensión de sus actividades en el Mar Rojo y la reorientación de las rutas sin pasar por África. Ante tales ataques, las principales empresas de logística mundial, como Maersk, Hapag Oil y FIM, han dejado de utilizar el estrecho de Bab el-Mandeb. Solo Maersk representa el 14,8% del comercio mundial. A medida que las grandes empresas dejen de utilizar la región una por una, la escala de la crisis económica en Israel, especialmente en Occidente, aumentará gradualmente. El comercio de Israel con el lejano oriente asiático, valorado en $22.000 millones, también se vio interrumpido y tuvo que rodear el Cabo de Buena Esperanza. La ruta de 15.000 kilómetros entre Rotterdam y Singapur a través del Canal de Suez se ha ampliado ahora a más de 20.000 kilómetros a través del Cabo de Buena Esperanza, y los daños van en aumento. El gobierno de Yemen liderado por los hutíes está interfiriendo con Occidente, imponiendo un embargo comercial e integral y creando una crisis logística que nadie ha podido implementar de manera efectiva hasta ahora. En Palestina, la resistencia palestina, representada por la Brigada Al-Qassam, se opone activamente al ejército israelí en la franja de Gaza que lleva a cabo una serie de ataques y bombardeos en el día 70 de la actual agresión israelí. Representantes de la Brigada Al-Qassam también anunciaron un ataque contra el puesto de mando de las tropas israelíes en el área de Jur al-Dik, utilizando misiles Rajum. El video publicado muestra acciones conjuntas con las brigadas Al-Quds, incluido el bombardeo de posiciones israelíes cerca de Khan Yunis con morteros de gran calibre. El portavoz militar de la Brigada Al-Qassam, Abu Baida, anunció la destrucción de más de 100 vehículos militares israelíes en los últimos 5 días, destacando el uso de proyectiles especiales y la destrucción de los escondites de los soldados israelíes en Gaza. Abu Baida destacó que el número real de muertos y heridos entre los soldados israelíes supera significativamente las cifras anunciadas oficialmente. En Ucrania el ridículo de la OTAN es de lo más espantoso.
solo le queda la alternativa de provocar una guerra nuclear, ya que si no es así, la derrota será de una magnitud fuera de escala. Están gastando cantidades ingentes de dinero en armamento defensivo, disparando contra misiles fantasmas. Ayer hablamos de que no veían los barcos rusos fantasmas. Y hoy tenemos que hablar de que los servicios de guerra electrónica rusos les pone en los radares de los sistemas antiaéreos imágenes virtuales de misiles. A estos sí que los ven, y les vacían los cargadores de las lanzaderas de misiles gastando todas las reservas de unos misiles carísimos de la OTAN, con el consuelo de que suelen decir que han derribado todos. Pero luego resulta que cuando vacían las lanzaderas, llegan los misiles de verdad, y como han delatado su posición como en el ataque del día 13, le joden a la OTAN la producción de misiles de todo un año de Estados Unidos. El caso es que además les traiciona el subconsciente. Porque después de alardear de que han derribado todos los misiles, resulta que Ucrania se queja de tácticas inusuales con el lanzamiento de misiles hipersónicos Kinzhal. Por ejemplo, el portavoz de la Fuerza Aérea de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Yuri Ignat, en una entrevista con el canal de televisión NTA, anunció el uso activo de pulsos electromagnéticos por parte de las tropas rusas para simular lanzamientos de misiles y engañar al sistema de defensa aérea ucraniano. Ignat enfatizó que el ejército ruso utiliza misiles convencionales y señuelos, que crean pulsos electromagnéticos que los sistemas de radar ucranianos perciben como objetivos reales. Según él, estos impulsos simulan las características del misil hipersónico Kinzhal, incluida la velocidad de vuelo. Hace unos días, los medios de información ucranianos especializados también informaron sobre esto, señalando que los sistemas de defensa aérea registraron lanzamientos masivos de misiles, pero al final resultó ser una imitación. Jack Watling, investigador del Royal United Services Institute, de Gran Bretaña, sugiere que los ataques a infraestructuras críticas harán que el invierno sea particularmente difícil para Ucrania. Señala que tales acciones rusas representan una amenaza estratégica para los dirigentes ucranianos y pide a Ucrania que se prepare para las difíciles condiciones invernales. Esta misma noche del 16 se produjeron explosiones en las regiones de Kiev, Chernigov, Melnitsk y Odessa. Durante la noche, el ejército ruso llevó a cabo ataques combinados contra zonas de retaguardia bajo control de las fuerzas armadas ucranianas. Según las fuentes, los ataques con misiles estaban dirigidos a objetivos en la región de Kiev. Se registraron explosiones en los distritos de Darnitsky y Podolsky de Kiev. El alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, habló sobre el funcionamiento de los sistemas de defensa aérea y los misiles derribados. Cabe señalar que los restos de misiles a menudo provocan una destrucción grave de objetos relacionados con la infraestructura militar. Además, en Chernigov también se produjeron explosiones provocadas por misiles y drones de ataque tipo Geranium. Los objetivos de los ataques eran objetos del sistema de defensa aérea de Ucrania. La parte ucraniana expresa su preocupación por el uso por parte de Rusia de medios electrónicos de imitación que engañan a los sistemas de defensa aérea. En el aeródromo de Starokonstantinov, en la región de Khmelnytsky, se registraron ataques con drones Geranio. Las fuentes informan que se produjo al menos una explosión en las inmediaciones del aeródromo en su territorio. Los detalles se están aclarando actualmente. Según algunos informes, los drones atacaron el aeródromo de Skolny en Odessa, que es utilizado por las Fuerzas Armadas de Ucrania para lanzar drones. Después de todo lo expuesto, resulta que Alemania, que según dicen sus generales, no tiene munición para luchar contra Rusia ni una semana. Resulta que Alemania anunció los planes de las Fuerzas Armadas de Ucrania de llevar a cabo una nueva contraofensiva en 2024. Las Fuerzas Armadas de Ucrania se están preparando para una nueva contraofensiva, cuyo lanzamiento está previsto para 2024. Así lo informó el experto alemán en seguridad internacional Nico Lange. En su opinión, Ucrania está acumulando recursos y fuerzas para futuras acciones ofensivas, y el punto clave para lanzar la ofensiva será una cabeza de puente en la orilla izquierda del Dnieper. Esta información la confirma la lista de armas que Kiev envió a Washington, que incluye armas modernas como helicópteros Black Hawk y Apache, aviones de combate F-16 y F-18,
varios sistemas de misiles, tanques Abrams, vehículos aéreos no tripulados y municiones. La orden de Ucrania, según Lange, indica el deseo de pasar a acciones maniobrables y utilizar una variedad de sistemas de combate en conjunto. Es importante señalar que durante la contraofensiva del verano de 2023, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron atravesar las defensas rusas utilizando tanques Leopard y vehículos de combate de infantería Bradley. Sin embargo, como señala Lange, estos intentos no dieron el éxito esperado. Como podemos ver, la OTAN de sentarse a la mesa para contribuir a mejorar el futuro de la humanidad, nada de nada, sigue su política de ser la dueña del planeta, así que ya me diréis, ¿qué futuro le espera a la humanidad con esta cátedra de dirigentes? Esto es todo amigos, reciban un saludo.